Muy bien, queridos hermanos. Un saludo también para los hermanos que están allí conectados viendo la transmisión. Damos gracias por sus vidas y rogamos al Señor que esto pueda ser también de bendición para ellos. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9, hermanos. El título de este sermón es El valor de Cristo sobre todas las cosas. Yo le voy a invitar a que podamos leer el texto de Marcos. Vamos a leer bastante en este arranque del sermón. Vamos a leer toda la porción completa de nuestro pasaje y vamos a leer el texto paralelo que está en Juan capítulo 12, porque hoy vamos a hacer referencia a ese pasaje. También tenemos el texto paralelo en Mateo 26, pero nuestra atención va a estar puesta en Marcos, que es nuestro pasaje, y en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Así que dice el versículo 3 de nuestro texto: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esa es la porción de nuestro texto, del evangelio que estamos estudiando. Ahora yo quiero llevar su atención al relato que encontramos en Juan 12. Fíjense que Juan va a decir 6 días antes de la Pascua. Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume, del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, dice Juan, fíjense el detalle, no porque se cuidara de los pobres, no porque se esté preocupando necesariamente por los pobres, sino porque era ladrón, dice el texto, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense las maquinaciones de este hombre. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y hasta ahí el texto, hermano. Ese es el pasaje paralelo al cual vamos a estar haciendo referencia y donde claramente encontramos detalles que en nuestro texto no están. Yo quisiera hacer alusión, en modo de introducción a este sermón, recordar un poquito la conclusión del sermón pasado. La semana pasada nosotros vimos la forma y el tiempo de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vimos que la forma tenía que ser la cruz, no otra forma, no otro método, sino la cruz del Calvario. Y vimos que el tiempo tenía que ser por designio divino, porque formaba parte del plan redentor de Dios, tenía que ser durante la Pascua. Y con todo ese desarrollo que vimos la semana pasada, de los versículos 1 y 2, 10 y 11, nosotros cerramos ese sermón con una pregunta sumamente pertinente. Decíamos: ¿cómo nosotros debemos responder a una manifestación tan increíble, tan maravillosa de amor, una manifestación de amor por parte de Dios al entregar a su único hijo para morir en la cruz? Hablamos mucho de la muerte sacrificial de Cristo y decíamos: ¿cuál es la respuesta que nosotros debiéramos dar? Y decíamos que debemos responder de la misma forma, debemos responder con la misma actitud, con una manifestación increíble, con una manifestación extraordinaria, podríamos decir, de devoción, de adoración, de amor profundo por nuestro Cristo.
porque Dios no se guardó nada, podría haber dado muchas cosas por nosotros, sin embargo dio lo más valioso, lo más sublime del cielo. Entonces la respuesta en la que nosotros debemos responder, decíamos, es esta, con una manifestación igual de amor. No hay otra respuesta que nosotros como pecadores redimidos podamos dar a Dios. Judas respondió, dijimos, a ese gesto del Señor que vimos la semana pasada, respondió con hipocresía y traición. En cambio, la historia que está puesta en el medio de ese texto que nosotros estudiamos la semana pasada, la historia de hecho del texto que acabamos de leer, nos ayuda a entender cómo debemos responder al amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Nosotros vimos que ese complot diabólico entre los líderes judíos y Judas se va a ver contrastado, se va a ver confrontado en cierta manera con la devoción que esta mujer está mostrando, la mujer de nuestro texto, al derramar un perfume tan caro, tan costoso, el perfume más caro de la época. Y esa porción de texto que nosotros acabamos de leer en el relato que está allí en Marcos y en Juan, nos obliga a plantearnos, a hacernos planteos. Nosotros estamos acostumbrados y nos salen muy bien los planteos hacia otros, pero un texto de esta naturaleza nos ayuda, nos obliga, perdón, a cuestionarnos, a preguntarnos. Y son esos planteos los que yo quiero trasladarte a vos. De hecho, el ejercicio ya lo hice y me he hecho estos planteos y ahora te lo quiero hacer a vos. ¿Qué es lo más valioso para vos? Si tuvieras que responder a esa pregunta, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por eso que vos considerás como lo más importante, lo más valioso en tu vida? Y si quisiéramos hacer la pregunta de carácter más personal, ¿qué significa el Señor Jesucristo para vos? Es la pregunta de rigor. ¿Qué significa Cristo para vos? Pero la respuesta no está ligada a lo que podamos decir o a lo que intelectualmente nosotros podamos dar como respuesta a planteos de esa naturaleza, sino que lo que importa frente a este tipo de cuestionamiento son tus hechos, es tu vida, son tus actos. Y la pregunta pertinente es, ¿qué revelan tus actos? O sea, ¿qué es lo que se observa en tu vida acerca de lo que Cristo significa para vos? O sea, tus actos, tu forma de vida, cómo estás hoy viviendo tu fe, reflejan el significado real que Cristo tiene para vos. Porque una cosa, hermanos, es lo que yo puedo decir que valoro con mis labios. Yo puedo decir muchas cosas, pero otra muy diferente son los hechos. Mis actitudes, mis acciones vienen a revelar lo que yo en verdad valoro. ¿Por qué? Porque lo que yo valoro no es tanto lo que yo hablo y me lleno la boca hablando, sino que lo que yo valoro de verdad es aquello que va a controlar mi vida y que va a ser evidente en mi vida. Mis hechos manifiestan lo que de verdad es importante en mi vida. En nuestro texto, el caso de esta mujer, la reacción que tiene esta mujer nos muestra claramente que el Señor Jesucristo no estaba en un esquema eh, inferior o secundario en su escala de valores. No, el Señor Jesucristo estaba en la cima de su corazón, de sus afectos, de sus emociones, en la cima de sus prioridades. El Señor Jesús realmente había cautivado la mente y el corazón de esta persona, había ganado su corazón. Esta mujer está demostrando una adoración, una devoción extraordinaria. No es algo común lo que ella está haciendo, pero esa devoción extraordinaria y hasta exagerada, podríamos decir, que se ve en el texto, lo que va a poner en evidencia es la falta de devoción o la devoción defectuosa de las personas que estaban con Jesús ese día. Y lastimosamente aquellos que estaban con Jesús ese día eran sus discípulos, entre otros. Y lo que tendría que pasar esta noche, hermanos, al presentarnos nosotros ante un pasaje de esta naturaleza, lo que debería ocurrir en tu corazón y en el mío, y créeme que ya ocurrió esto en mi corazón, es que deberíamos sentir vergüenza al compararnos con esta mujer. Porque ese es el ejercicio que vos vas a hacer durante todo el sermón, debieras compararte con esta mujer del texto. Este es un pasaje, hermanos, que va a exaltar de una manera
preciosa, de una manera increíble a Cristo. Toda la Escritura exalta y nos dirige y nos conduce a Cristo y su obra en la cruz, pero este pasaje lo exalta, podríamos decir, de una manera especial. Debiera inspirarnos a cada uno a una adoración real, una adoración genuina, que se ve reflejada en actos, no en palabras. Debiera desafiarte a vos a considerar no solo hoy, el rato que dura el sermón, sino el resto de tu vida, a considerar lo que vos estás dispuesto a sacrificar por Cristo. Eso es lo que debiera ocurrir, hermanos, cuando presentamos nuestra vida a la exposición de un texto como este. Antes de meternos de lleno en el pasaje que hemos leído, hay que tener muy claro que ese ungimiento que se relata en Marcos 14 y en Juan 12, no es el mismo ungimiento que se relata, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas también va a hablar, va a relatar acerca de una mujer que irrumpe allí en una cena y que echa perfume sobre el cuerpo del Señor, pero no es el mismo escenario que nosotros tenemos en nuestro texto, aunque hay muchos puntos en común y pueden resultar muy interesante leerlo y estudiarlo, pero para no generar confusión, o sea, es otro escenario, otro episodio, otro contexto. La mujer del relato de Lucas capítulo 7 claramente dice la palabra de Dios que había vivido una vida inmoral. De hecho, el Señor es cuestionado por tratar, por hablar, por acercarse a mujeres de esa naturaleza. En cambio, la mujer de nuestro pasaje es María de Betania. Lo vimos en los detalles que nos proporciona el Evangelio de Juan. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Era una mujer reconocida por una vida de piedad, por una vida piadosa. El relato que encontramos en Lucas, por ejemplo, para comparar, fue hecho en la casa de Simón el fariseo. En cambio, lo que relata Marcos 14 fue en la casa de Simón, pero el leproso, y lo leímos recién. Hay varios Simones en la escritura, pero no son la misma persona. Lucas 7, por ejemplo, en Lucas 7, el anfitrión es Simón el fariseo y dice el texto de Lucas que él reprochó a Jesús, o sea, cuestionó por permitir que una mujer inmoral como esta derramara perfume. En cambio, en Marcos, el reproche no viene del dueño de casa, que es otro Simón, el Simón el leproso, sino que el reproche, el cuestionamiento viene de los discípulos. Nosotros vimos que hay uno que reacciona y que es Judas, pero el resto del texto paralelo de Mateo, por ejemplo, nos va a demostrar que todos reaccionaron. Juan resalta la persona de Judas, pero nosotros vamos a ver ahora que todos los discípulos de Cristo, los apóstoles, reaccionaron. El ungimiento de Lucas, según lo que aprendemos de la Escritura, lo que se relata en Lucas 7, faltaban meses para la muerte de Cristo. Marcos 14 ocurre apenas unos días antes de la crucifixión, pero no en el punto cronológico donde estábamos parados la semana pasada, sino que lo que Marcos está haciendo es como llevando, digamos, la mente de los lectores a un episodio que pasó días antes, no 2 o 3 días antes de la crucifixión, sino 6, 7 días antes. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Así que veamos, hermano, en primer lugar, el contexto del ungimiento. Por lo que dice Juan capítulo 12, versículo 1, hermanos, nosotros sabemos que sucedió 6 días antes de la Pascua. Es decir, antes, no en la semana final de la vida del Señor Jesucristo, sino antes de la entrada triunfal a Jerusalén, que fue precisamente el domingo de Ramos. La semana pasada estábamos parados en el día miércoles, bueno, ahora estamos parados 6 días antes de la semana de la Pascua. Nosotros tenemos que ver, de hecho lo hablamos cuando empezamos el estudio de este Evangelio, nosotros tenemos que ver el relato que hay allí en los 4 Evangelios como una narrativa de la biografía de Cristo, pero una biografía con un alto contenido teológico y no necesariamente cronológico. Por eso es que nosotros vemos que cada uno de los evangelios va a enfatizar cierto episodio, ciertos eventos, ciertos aspectos, ciertas historias o ciertos hechos de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Marcos hace esto, está como mirando en cierta manera en retrospectiva de lo que había sucedido la semana anterior, antes del,
de este complot, ¿no es cierto?, que hay con los líderes judíos y Judas mismo. Esta historia, hermanos, esta historia que Marcos mete en el medio, nos ayuda a ver, o debiera mostrarnos de manera clara, la devoción que hay de parte de esta mujer y la necedad que hay en esos líderes judíos que son los enemigos del Señor, la hipocresía que hay en uno de sus discípulos, en uno de sus apóstoles, Judas. Fíjense, hermanos, que el lugar geográfico, habíamos dicho, se da en la ciudad de Betania, muy cerca allí, 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Tanto Mateo, el otro texto paralelo, como Marco nos dicen que esto sucede, pasando en limpio, en la casa de Simón, no el fariseo, sino Simón el leproso. Nosotros sabemos que este hombre probablemente era quizás un leproso que el Señor había sanado durante sus años, sus días de su ministerio terrenal. Así que este hombre, Simón el leproso, junto con la familia, ¿de quién? De Marta, de María, de Lázaro. Lo que dice el relato de Juan es que quisieron hacer una cena en honor al Señor, quisieron agasajar al Señor. Esos son los detalles, hermanos, del contexto. Ahora yo quisiera que pongamos nuestra atención en los detalles del ungimiento. Dice el verso 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Nosotros ya sabemos que el título de este sermón es el valor de Cristo sobre todas las cosas. Y esta mujer, hermanos, María, dejó claramente establecido, dejó muy en claro cuál era el valor que Cristo tenía para ella al hacer lo que ella hizo, que fue algo chocante para la cultura, para la sociedad, para las personas que estaban allí en el momento. Ella lo que está haciendo nuestro pasaje es demostrar una adoración inusual, podríamos decir. Por eso decíamos antes, usábamos este término extraordinario, una adoración extraordinaria, una adoración desbordante, podríamos decir. Ella está sobresaliendo en adoración. Ella está sobreabundando, esa sería la idea, en devoción por el Señor Jesucristo. Es como que su amor por Cristo está superando los límites o un estándar preestablecido. Su amor, su devoción por Cristo es como que estaría sobrepasando los límites de lo que se consideraría apropiado. Esa sería un poco la idea de lo que está pasando. Fue una actitud exagerada, podríamos decir. Es como si alguien tal vez hiciera en este momento una expresión de adoración al Señor que al resto nos parezca un poco inusual, raro, extravagante, podríamos decir, bueno, eso es lo que está pasando en nuestro texto. Nosotros tenemos que imaginarnos la escena, siempre decimos, hagamos correr un poco nuestra imaginación para entender los detalles que están ocurriendo allí en el relato que hacen los evangelios. Dice el texto de Juan que Marta, la hermana de esta mujer, se estaba moviendo de un lado a otro, ella estaba sirviendo, ella se estaba comportando, Marta, como cualquier mujer de la época que tenía un invitado tan especial en su casa como era el Señor Jesucristo. Si bien estaba en casa ajena, podríamos decir, pero ella estaba haciendo lo que se esperaba culturalmente, socialmente de ella. En aquellos días, cuando los hombres estaban sentados a la mesa, conversando en un hogar, eran las mujeres las que no podían estar allí. No era común que las mujeres estén allí compartiendo con los hombres. Ellas estaban sirviendo, ellas estaban preparando, ellas estaban atendiendo. Ese era el trabajo que ellas hacían. O sea que Marta no está haciendo nada raro. Marta no está haciendo nada extravagante, está haciendo lo que se esperaba de ella en el contexto cultural donde se están desarrollando estos eventos. Pero de repente aparece en escena esta mujer, su hermana. Ella entra en escena y según el relato de los evangelios, María no era una mujer que disfrutara tener como un rol protagónico, estar de aquí para allá, un rol visible. No, era una mujer tal vez más introvertida quizás, porque es lo que nosotros vemos en los pocos detalles, en las pocas veces que aparece esta mujer. Marta sí era más imponente, podríamos decir, más activa. En cambio, María era más reservada. Sin embargo, es esta persona de carácter inusual, de carácter más tranquilo, podríamos decir, quien entra en escena y sin mediar palabras se acerca a la persona de Jesús con un frasco de perfume de alabastro, dice el texto,
rompe el frasco, derrama el perfume sobre el cuerpo del Señor, y por si eso fuera poco, acto seguido lo que hace es postrarse delante del Señor para secar con sus cabellos el resto de perfume que había sido derramado sobre los pies del Señor. O sea, se postra a los pies del Señor, y hasta ahí podríamos decir, bueno, ya está. Pero ella comienza a usar su cabello, y ahora vamos a entender eh, lo importante que era el cabello, tal como sigue siendo hoy, aunque hay tal vez algunas variaciones con aquel tiempo, pero en esa época créanme que el cabello largo de una mujer era sumamente importante. Sin embargo, esta mujer empieza a limpiar los pies del Señor con sus cabellos. Nosotros sabemos cuál fue la reacción del Señor Jesús. Pero nosotros quisiera que en este suerte de imaginación, yo quiero pensar que están haciendo este ejercicio, yo quisiera que ustedes se imaginen, pero también quiero que sean honestos. Si ustedes supieran o alguien les contara acerca de esta historia y les contara acerca de la reacción de esta mujer, si no supiéramos tanto detalle, la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? O sea, ¿cuál hubiese sido el estándar o la tabla de evaluación con la que hubiésemos emitido un juicio sobre la actitud que está teniendo esta mujer, sobre la reacción que ella está teniendo? Probablemente, si vos te pones en la época, en el contexto y demás, probablemente ese escenario no parezca ser algo que haga una persona que está en sus cabales, ¿verdad? Porque se está como desbordando en un acto de gratitud, de demostración, y quizás, al igual que los que estaban allí, hubiésemos pensado de que esta mujer no está muy bien de la cabeza. Sin embargo, hermanos, esta historia no está puesta para que nosotros pensemos semejante cosa. ¿Por qué? Porque esta mujer actuó y las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de aprobación de Él, nos muestran que esta mujer actuó con total cordura. Ella no estaba desquiciada, no tuvo un brote psicótico, religioso, etcétera, etcétera. No, ella estaba cuerda. Su decisión fue la más sensata y esa palabra decisión es importante porque al final vamos a hablar de esa palabra, decisión. La decisión que esta mujer tomó fue la más sensata, fue la más apropiada, fue la decisión más noble que podía haber tomado alguien que estaba allí en ese momento, en ese lugar. Lamentablemente, hermanos, tristemente, ese grado de adoración que en total cordura demostró María hacia la persona de Cristo, puso en evidencia la falta de devoción o la falta de adoración que había en los discípulos. Y si no queremos ser tan duros, quizás podríamos decir la adoración defectuosa que había en estos hombres y en su hermana también. Por esa razón, hermanos, ellos se van a escandalizar. Por esa razón ellos van a emitir juicios tan severos sobre la persona de María. Sobre todo, sabiendo que había en juego una suma importante de dinero. Y acá viene el otro detalle. Nosotros necesitamos conocer el tipo de perfume que fue derramado para entender mejor lo que está pasando y para, en cierta manera, darle un guiño de aprobación al criterio que están usando el resto, los testigos que están allí en ese lugar. María derramó sobre el cuerpo de Jesús una libra de nardo puro, dice el texto. Este es un perfume que se hace de una flor que se encuentra en las montañas del Himalaya, en la India. Es un perfume que se encuentra en una zona sumamente compleja para acceder a ella. Para extraer un detalle de color, hermanos, para extraer un litro de la esencia de este perfume de nardo puro, hay que prensar 100 kilos de nardo. O sea, de 100 kilos se extrae apenas un litro. Esta mujer, dice el texto, derramó una libra romana, es decir, 328 mililitros, para entenderlo en nuestras medidas actuales, 328 mililitros de nardo puro. Nosotros a veces compramos perfumes que tienen uno de los tamaño medio, quizás los más grandes son 100 mililitros, digamos. Pero es un perfume que tal vez a las horas, a los minutos se nos va, sudamos un poco y se nos va. Es para que tengan noción de lo que está pasando en el texto. Esto eran 328 mililitros de nardo puro, o sea, era una esencia, era una sustancia que no estaba mezclada con ninguna otra sustancia, tal como los perfumes que nosotros conocemos hoy, que te dicen que son mezcla de un montón de cosas, pero no es sustancia pura. Nosotros estamos en presencia, hermano, de un perfume sumamente costoso. Podríamos decir el más costoso de la época. No sabemos
cuál es la condición, no tenemos más detalle, pero nosotros podemos asumir que esto era probablemente una herencia que esta mujer ha recibido. Muchos comentaristas al respecto creen eso o dicen eso. La Escritura no nos dice a nosotros de manera clara y tangible si María, Marta y Lázaro eran ricos, pero nosotros podemos asumir que María, Marta y Lázaro estaban en una posición acomodada. ¿Dónde vivían ellos? Por ejemplo, tenían una casa en Betania. Vivir en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, o sea, era una zona privilegiada en aquella época. Y evidentemente, por los otros detalles que encontramos acerca de otros episodios que han ocurrido en la casa de esta gente, ellos tenían claramente una casa bastante grande como para hospedar a Jesús y a sus discípulos, porque en otras ocasiones habían hospedado a Jesús y sus discípulos, le habían preparado una cena. Si bien ahora están en la casa de Simón el leproso, en más de una ocasión, el Señor se hospedó en la casa de estos hermanos, cenó con ellos, junto con sus discípulos. Ese perfume de nardo puro estaba evaluado, dice el texto, en 300 denarios, lo que ganaba un trabajador en un año en esa época. Algo sumamente costoso, hermano, fue derramado en un solo instante por la actitud, por la reacción de esta mujer. Ahora, hay otro detalle que nosotros necesitamos entender. No es que fue derramado así nomás de gota en gota hasta terminarse, no. Dice que el envase era de alabastro y ese envase fue destruido, fue roto también. El alabastro era un tipo de piedra suave, era traslúcida, que se usaba precisamente para contener este tipo de sustancias que eran muy valiosas y había que conservar la pureza de la sustancia, del contenido. Entonces usaba este tipo de piedra, el alabastro. María no solamente va y derrama el perfume, sino que rompe un frasco tan caro. Y esa actitud que está teniendo esta mujer, que está dejando en evidencia, decíamos, al resto de las personas presentes allí en esa casa, lo que está simbolizando, significando, hermanos, es una entrega total y un acto de adoración, podríamos decir, irreversible, porque lo que ella derramó, lo que ella sacrificó, no lo puede recuperar. O sea, no puede recuperar un perfume tan caro, no puede recuperar ese frasco de alabastro, no se podía reparar, hermanos. Esa sería la idea, más que recuperar. No se podía reparar. Entonces, hay un acto delante de nosotros de entrega total, absoluta, genuina, real. Y por si eso fuera poco, hermanos, se postra, dijimos antes, a los pies del Señor, comienza a secar sus pies con sus cabellos, el perfume ese que había derramado. En esa época, hermano, como lo es hoy también, con algunas variaciones, como decíamos, pero en esa época el cabello de una mujer era sumamente delicado. ¿Ustedes se acuerdan las instrucciones que encontramos en las cartas de Pablo y Pedro? Cuando llaman ellos la atención de las mujeres a que no usen peinado ostentoso. O sea, era un símbolo de la feminidad bíblica, la feminidad cristiana. Era lucir una cabellera, un pelo hermoso, pero no algo ostentoso. Pero María no tuvo ningún problema, hermano, en usar su cabello como un trapo o como una toalla para secar los pies de Jesús. Ella estaba como rindiendo, no solamente derrochando, derramando lo más costoso de la época, sino también lo que le daba significación a su feminidad. Ella estaba como rindiendo su feminidad a Jesús. Algo de tanto valor en la época lo estaba ofreciendo al Señor como un acto de genuina adoración. Lo que María hizo en la casa de Simón, hermanos, fue raro, fue extraño, como decíamos antes, fue una actitud desbordante, tal vez excesivamente particular, algo excéntrico, podríamos decir. Pero nada la detuvo esa noche para manifestar el valor que Cristo tenía para ella. Nada la detuvo. Ella hizo a un lado la opinión pública, hizo a un lado el costo que podía tener el envase, el costo del perfume, hizo a un lado el valor de su feminidad para la época en la que ella está viviendo. A ella no le importó ser juzgada y ser criticada duramente, y ahora vamos a ver que fue duramente y hasta injustamente criticada. Entonces tenemos claro, hermano, los detalles del contexto, tenemos en claro los detalles del ungimiento. Yo quisiera que ahora veamos las reacciones que van a tener los discípulos, los apóstoles. El primero en reaccionar, dijimos, fue Judas. Eso lo vimos en el texto paralelo de Juan. Dice el versículo 4 de Juan 12, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar.
¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Nuestro texto, nuestro pasaje en versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Lo que está planteando este muchacho, Judas, este hombre hipócrita que traicionó al Señor, lo veíamos la semana pasada, lo que está planteando Judas y lo que están planteando esos algunos, que no son otros más que el resto de los discípulos, es sumamente legítimo, es válido, podríamos decir. Porque lo que hay en este cuestionamiento, hermanos, es prudencia. Ellos están haciendo, los discípulos en su conjunto, están haciendo una demostración de una prudencia, de cierta moderación, podríamos decir. Ellos, a diferencia de lo que parece, esta mujer, ellos están actuando con juicio, ellos están actuando con cordura en comparación a lo que está haciendo María. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios le da una ponderación muy alta a la prudencia. De hecho, el ser prudente, el ser moderado, tiene en todos los aspectos de la vida, tiene que ver con nuestro crecimiento conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que aprendemos de la Escritura. Pero la triste realidad, hermanos, que algo tan virtuoso, algo tan noble como la prudencia, a veces el corazón humano, el corazón caído que nosotros tenemos, la naturaleza caída, nos lleva a expresar más que una genuina prudencia, una falsa prudencia. Esa es lo que a veces nos pasa, una falsa prudencia, que lo único que intenta hacer es encubrir la dureza del corazón humano. La falsa prudencia lo que viene a hacer en nuestras vidas es disfrazar la miseria que hay en el corazón, la frialdad que hay en el corazón, la obstinación del hombre. Esa es la realidad, hermano. Y Judas estaba escandalizado por todo el bien que se podía haber hecho con ese perfume. Fíjense qué pensamiento más noble, más prudente, pero eso no era una prudencia genuina, eso era una falsa prudencia, como a veces pasa con el contraste de una virtud tan justamente tan ponderada en la Escritura que tiene que ver con el carácter de Cristo, que es la humildad. A veces nosotros tenemos falsa humildad. Bueno, lo que está ocurriendo en este texto es una falsa moderación, una falsa prudencia, porque dice el versículo 6, pero dijo esto no porque a él le importaran los pobres, no porque él se preocupara por los pobres, sino porque él era ladrón. Y él tomaba, dice, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él era un hombre que robaba de las ofrendas. Él era un hombre que usaba a Cristo, su persona, su ministerio para obtener beneficio personal, decíamos la semana pasada. Y qué contraste tremendo, hermanos. María está llevando a cabo un acto de adoración terrible, decíamos. Ella está mostrando que el valor de Cristo supera cualquier cosa de este mundo, aún lo más valioso, lo más costoso en términos humanos, mientras que Judas está buscando la oportunidad de enriquecerse a costa de Jesús. Judas está buscando la forma de enriquecerse a expensas de la persona de Cristo, porque él era un ladrón, era un hipócrita, era un mezquino, él lo quería todo para él. Por eso se escandalizó cuando vio semejante acto de adoración de esta mujer. En cambio, María era todo lo contrario. Ella no era mezquina, ella era dadivosa, ella era generosa, ella era honesta en sus hechos, en sus actos. Ella no retuvo nada para sí mismo, sino que ella lo derramó todo. No es que se guardó un poco de perfume para oler bien después, o la herencia de la abuela, del tío, vaya a saber cuál era el origen de eso. No, lo derramó todo, hermanos. Y esta es una aplicación obligada en esta noche. O sea, la pregunta es, ¿a cuál de los dos te parece vos? O sea, si dijimos, o sea, el Señor debiera confrontarnos y debiéramos sentir vergüenza. Yo te hago de nuevo la pregunta, ¿a quién te pareces vos? ¿Te pareces a Judas? ¿Te pareces a esta mujer? Hermanos, no es fácil presentarnos ante un pasaje de esta naturaleza. ¿Saben por qué? Porque revela la verdad de nuestro corazón. Revela lo que hay en nuestro corazón. Nos obliga a cuestionarnos todo el tiempo. Eso es lo que yo deseo que el Espíritu Santo esté haciendo en este momento, en tu mente, en tu cabeza, en tu corazón, que vos te estés cuestionando durante el desarrollo de este sermón. Que te cuestione, que te plantee. Eso me pasó a mí en la semana, hermano. Eso es lo que me está pasando ahora que yo estoy parado delante de ustedes. Y como siempre digo, no me paro como alguien que está en una posición superior, no, yo soy uno igual y yo me estoy planteando y estoy viendo lo que hay en mi corazón, hermano. No es sencillo hablar de esta condición
porque yo no soy un ser especial, soy igual que ustedes. Entonces, lo que debiera hacer este pasaje es obligarnos a plantearnos lo que hay realmente en nuestro corazón. Dios debería estar trastornando tu corazón en este momento. Hay pasajes de la Escritura, hermanos, que golpean fuerte y algunos más que otros, y este pasaje debería golpearnos duro. Repito, ¿a quién te pareces vos? Porque esa pregunta es pertinente para nosotros hoy. ¿A quién te pareces? Judas, hermanos, escondió su interés personal bajo lo que podríamos llamar como un manto de aparente preocupación por los demás. Y quiero ir metiéndome eso un poquito más en la aplicación, hermano. O sea, Judas está escondiendo, repito, el interés personal, necio, avaro, malicioso que hay en su corazón, bajo un manto o bajo una apariencia de preocupación. Él está interesado por los demás, por lo que se podía, a cuántos podríamos haber ayudado con eso. Las críticas, hermanos, hacia los actos de devoción de una persona que ama genuinamente al Señor nunca van a surgir de la prudencia, de la moderación. Repito, las críticas, el juicio sobre los actos de devoción, sobre los actos de adoración de una persona que genuinamente ama al Señor, nunca van a surgir de la prudencia. ¿Saben de dónde surgen las críticas? Surgen de un corazón que tiene las prioridades distorsionadas. Este hombre está observando lo que esta mujer está haciendo nada más y nada menos que por Cristo, por su Cristo, y él empieza a criticar, empieza a cuestionar. Y eso no surge de la verdadera prudencia, eso surge de las distorsiones que hay, de las prioridades distorsionadas que tiene su corazón. Surge de un corazón lleno de intereses personales. Entonces, cuando nosotros nos vemos criticando el acto de adoración, de devoción que tal vez un hermano pueda tener y demás, y lo está haciendo con un corazón genuino y real, el origen de eso no es la prudencia, hermanos. Aunque nosotros querramos vestir de prudencia todo eso, no, son los intereses personales. Y yo quiero apelar a tu honestidad en esta noche porque yo creo que todos debiéramos estar de acuerdo en que nosotros somos buenos disfrazando intereses personales con una aparente preocupación por los hermanos de la iglesia. Nosotros somos buenos haciendo eso, hermanos. Y hoy el Señor nos obliga a examinar nuestros corazones y nuestras motivaciones. Nosotros podemos hablar y decir mucho, pero en realidad lo que más habla de lo que hay dentro son nuestros actos, nuestros hechos, la forma en que nosotros vivimos. Dice un autor, fíjense qué interesante, nunca falta, dice este autor, una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismo religioso y recomiendan incesantemente lo que llaman moderación. Alegan, en el servicio a Cristo hay que ser moderado. En la vida cristiana, en lo que yo haga para el Señor, tengo que ser prudente. Y sigue diciendo este autor, si alguien entrega su tiempo, su dinero, sus afectos a conseguir cosas mundanas, no lo critican. Pero cuando se trata de Cristo y su obra, moderación. En cambio, cuando vemos estas cosas en la vida de las personas y que el enfoque es cualquier otro menos el Señor, no hay crítica. Dice, no encuentran nada malo en entregarse al servicio del dinero, del placer o la política, pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no le faltan, dice, palabras para expresar su opinión de que es una tontería. Está fuera de sí, está loco, es un fanático religioso. Es un entusiasta, se pasa de virtuoso, es un extremista. En resumen, y cierro la cita, lo consideran un desperdicio. Esa es la realidad, hermano. Dice otro, un corazón frío frena la mano. Tremendo, un corazón frío. Decíamos hoy lo que esconde la falsa prudencia, un corazón helado, un corazón miserable. Cuando un creyente, hermanos, entiende la gravedad de su pecado, y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca ese creyente pensará que algo es excesivo o que es demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Repito, cuando hay un creyente
que entiende verdaderamente la gravedad, la inmundicia, la impotencia, la condena de mi pecado, pero mira la cruz y ve la misericordia, la gracia de Cristo al morir por mí, ese creyente nunca va a pensar que algo es demasiado costoso para entregárselo a aquel que debe ser la razón de mi vida, hermano. El creyente que entiende el valor de Cristo sobre todas las cosas, tiene temor de perder el tiempo, tiene temor de perder los talentos, el dinero, los sentimientos en las cosas de este mundo. Eso es lo que teme. Fíjense la dirección del temor, del miedo que tiene un verdadero creyente. Pero no teme perder todo eso en su Salvador, en su Señor. No teme perder todo eso cuando se trata de Cristo. Entender la misericordia de Cristo, hermanos, reflejada en el Evangelio de la cruz, pone en orden nuestro corazón. Nosotros llegamos al Señor con un corazón distorsionado, llegamos creyendo muchas mentiras, llegamos llenos de opiniones, llenos de filosofías y demás, pero cuando yo comienzo a entender a plenitud, a cabalidad, hermano, la misericordia que fue derramada en el Evangelio de la cruz de Cristo, eso va poniendo en orden mi corazón, mi vida, mi cosmovisión del mundo. Y nos evita entender eso, nos evita ir a los extremos. ¿En qué cosa? En los negocios de esta vida, en el dinero, en la política, en el placer, ir a los extremos, hermanos. Es decir, esto no va a ganar tanto terreno como lo ganó Cristo. O sea, Cristo está en la cima de mi corazón, no los negocios de esta vida, no el dinero, etcétera, etcétera. Un creyente piadoso teme no hacer demasiado para Cristo. ¿Te das cuenta? Un creyente piadoso teme, tal vez no estoy haciendo tanto para mi Señor. ¿Estoy haciendo lo que puedo o estoy haciendo lo básico, lo elemental? ¿Estoy haciendo creer a los otros que hago cosas? No, repito, un creyente piadoso teme no hacer demasiado para Cristo. Hay un misionero del siglo pasado, Jim Elliot. Este hombre cuenta su historia breve. Es una historia muy dura, pero preciosa, con un final impactante realmente. Este hombre fue a una tribu allí, en una zona inhóspita, no inhóspita, pero una zona bastante compleja del Amazonas, digamos, de la parte de Ecuador. Él fue a evangelizar a la tribu Guaurani. Hace algunos años, casualmente, tuvimos con mi esposa la oportunidad de conocer a una chica que está trabajando allí en, en lo que fue el fruto del trabajo misionero de este hombre. ¿Qué pasó con este hombre? A los pocos días de llegar, ellos fueron asesinados, él, su hermano y otros hombres. Fueron asesinados por aquellas personas las cuales lo fueron a evangelizar. Pero curiosamente, la historia es muy linda, algunos la conocerán, otros no, pueden buscarla. La mujer de este hombre va a seguir el legado y ella va a ir y finalmente aquel que lo asesinó, que fue el ejecutor, digamos, se termina convirtiendo a Cristo, al Evangelio, etcétera, etcétera. La historia es muy linda, pero, y yo he estado en ese lugar, hermano. Yo he mirado la exagerada devoción de este hombre y yo he tenido el juicio, he sido prudente al emitir juicio, por ejemplo, cuando he estudiado la historia en algún momento de esta persona. Yo, más de una ocasión, pensé cómo desperdició su vida, cómo que desperdició su vida teniendo una esposa, teniendo hijos. Y hay una frase que se le acuña a este misionero, y él dice, no es un tonto el que entrega lo que no puede preservar para ganar aquello que no se puede perder. Fíjense, no es un tonto, no es desperdiciar la vida aquel que entrega lo que no puede preservar para ganar aquello que no se puede perder, hermano. Y esto es un golpe, no es la palabra de Dios, pero es lo que dijo un hombre que estuvo dispuesto a ir a entregarlo todo por el Señor. Esto debe golpear nuestra mente, nuestro corazón, porque las cosas de este mundo, hermano, todas las cosas de este mundo, todas y cada una de ellas, ¿saben qué? Las vas a perder, las va a disfrutar otro. La polilla la va a corromper, dice la Escritura. Desnudo salimos del vientre de nuestra madre, desnudo vamos a volver a la tierra.
pero ¿saben qué? Lo que damos para Cristo, hermanos. Eso no se perderá. Lo que nosotros estamos dispuestos a gastarlo para Cristo, eso no se pierde porque nosotros al hacer eso estamos haciendo tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Y a veces yo, repito, he sido en alguna etapa de mi vida ligero en emitir juicio con respecto a este tipo de escenarios. Qué desperdicio, qué gana de hacer eso. ¿Cómo no? Yo me he visto hablando de las misiones, por ejemplo, no públicamente, por la gracia de Dios, pero sí en lo personal, en privado, de cómo tal vez no capacitan a alguien, a otros para que vayan. Pero eso forma parte de la inmadurez, hermanos. Eso forma parte de una devoción defectuosa, como la tenían los discípulos en ese entonces, en ese momento, cuando están presenciando la devoción de María. Lamentablemente, los discípulos se dejaron infectar, por decirlo de alguna manera, por esa actitud, por ese espíritu que había en Judas. Ellos no tenían el mismo corazón de Judas. Eso hay que destacarlo. No estoy diciendo que ellos eran iguales que Judas, porque sería ir en contra de lo que la Escritura afirma de estos hombres, pero ellos reaccionaron por un momento como él. Mateo 26:8, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea, los discípulos del Señor están enojados. Esa palabra que se traduce en nuestro idioma como enojarse, es una palabra fuerte, hermanos. Es una palabra que nos habla de ira, de indignación. Es como decir, ellos estaban furiosos, se despertó como una furia interna al ver lo que esta mujer estaba haciendo. Judas era un hipócrita. Nosotros sabemos que lo que menos le importaba eran los pobres, pero los discípulos sí, ellos tuvieron como una prudencia o una moderación. Ellos pensaron de manera prudente, moderada, y eso resultó en un corazón indignado, furioso. Ellos estaban extremadamente molestos, para que ustedes entiendan el peso de la palabra, estaban extremadamente molestos con María. Hay otro episodio que se relata en los evangelios donde María va a ser va a ser injustamente criticada. Y es Lucas 10. En Lucas capítulo 10 se relata que el Señor Jesucristo va a la casa de Marta, María y Lázaro, a una cena también, y dice el verso 39, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cómo estaba Marta en la casa de Simón? Pedro estaba sirviendo, estaba de aquí para allá, atendiendo ahí a las personas. En cambio, perdón, en este episodio de Lucas 10, también Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Y se acerca al Señor y le dice, ¿no te da cuidado mi hermana me deja servir sola? ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Vos te das cuenta de lo que está pasando? Esta mujer se acerca al Señor porque ella no está cuestionando a su hermana. Ella podría haber hecho, che, ayúdame, deja de estar ahí sentada. Pero ella fue y cuestionó al Señor. Cuestionó nada más y nada menos que a Cristo y le está dando una orden. Reprendela, decile que me ayude. Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En otras palabras, hermano, la propia hermana de María en este episodio la está tratando de una holgazán, de una vaga. Es lo que nosotros estamos viendo en el texto. Y en el pasaje nuestro, en el pasaje que estamos estudiando en este otro episodio donde aparece esta María en escena, la acusación es peor porque los discípulos están extremadamente molestos. Ellos están acusándola a esta mujer que está derrochando, está despilfarrando, tiene un corazón insensible. ¿Por qué? Porque ella no tiene compasión hacia los pobres, es lo que le están diciendo. Fíjense que en ambos escenarios el cuestionamiento, el planteo suena lógico. ¿Por qué? Porque lo que Marta dijo en aquel entonces, cuando estaban ahí en una cena, ella sirviendo y María sentada escuchando al Señor, o sea, lo que cuestionó, más allá de esos detalles de que va y está cuestionando en otras palabras Jesús, pero más allá de eso, pensemos en el planteo era lógico. Ahora acá el planteo era lógico, pero fíjense que Marta en su momento y los apóstoles ahora, ellos habían perdido completamente el foco, ellos no estaban viendo la dirección que había tomado la devoción de esta mujer. Marta no lo pudo ver porque estaba afanada y ocupada en sus quehaceres, y ahora estos discípulos no pueden ver la dirección que está tomando la adoración, la devoción de María. No importaba lo que ellos pensaban.
Importaba lo que Cristo pensaba sobre María. Y el Señor fue claro, solo una cosa era necesaria. ¿Y sabes qué, Marta? María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, pensemos, imaginemos, ¿no? El escenario que nosotros estamos estudiando ahora. ¿Acaso ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a ocurrir cuando Él esté presente con sus discípulos allí en la casa de Simón el leproso, el texto que estamos estudiando? ¿Ustedes creen que Él no sabía lo que iba a pasar? Claro que Él sabía, hermano. Él sabía lo que el corazón y la mente de María estaban tramando. Él sabía eso. Ahora, ¿no te parece curioso, interesante, que aún sabiendo todo eso no lo impidió? Aplicación, hermanos. Al final del día, lo que cuenta, lo que verdaderamente importa, ¿saben qué? Es lo que Cristo piensa. Es lo que Jesús piensa. La evaluación de Jesús es la evaluación que realmente importa. ¿Por qué? Porque si lo que yo voy a hacer, hermanos, si lo que yo voy a hacer va a traer gloria y honra a su nombre, va a contribuir con la extensión de su reino, va a traer edificación a la iglesia de Cristo, va a traer fortaleza al débil dentro del cuerpo de Cristo, ¿sabes qué? Adelante, hermano, adelante. ¿Por qué? Porque lo único que importa no es la evaluación de lo que están a tu alrededor, es la evaluación de Él. Lo único que importa es la evaluación de Cristo, hermanos. Lo que hicieron los apóstoles es lo mismo que hacemos nosotros a veces, hermanos. Nos gusta colocarnos como el estándar de evaluación. O sea, nos gusta colocarnos como ese estándar. Nosotros somos la tabla de medida. Nosotros somos la vara con la que medimos. Si una persona no se comporta como yo, tiene que ser criticada, porque el estándar soy yo. El estándar es la forma en que yo reaccionaría, la forma en que yo diría. Tenemos que huir de esa posición, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie nos puso nunca en un lugar semejante. Aquel hermano no sirve como yo lo hago, no predica como yo predico. Yo tal vez hubiese hecho tal cosa o hubiese hecho las cosas de otra forma, de otro modo. Esos son pensamientos que vienen a veces a nuestra mente. Esos son palabras que a veces salen de nuestros labios. Huí de ese lugar porque nadie te puso en ese lugar. Si nos sacamos las caretas, hermanos, tenemos que ser honestos en reconocer que en ocasiones actuamos así. Tal vez no directamente, porque somos hipócritas y nos da vergüenza a veces, pero pensamos eso. Eso es arrogancia que debe ser desechada de nuestras vidas, hermano. Nunca, nunca mi criterio puede ser puesto al nivel de la palabra de Cristo, al nivel de la palabra de Dios. Eso es una arrogancia diabólica, me atrevo a decirle, hermano. La reacción de Jesús frente a este acto de devoción de María va a dejarnos las cosas mucho más claras. Verso 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla porque, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esa fue la evaluación del Señor, hermano. Lo que hizo esta mujer fue hermoso, es lo que está diciendo el Señor. Esa expresión buena obra significa una excelente obra, algo sumamente noble, algo honroso, ¿según quién? Según su criterio. O sea, el estándar, la medida de evaluación es lo que él piensa, no lo que los otros piensan. Y él está diciendo, es honroso, es honorable lo que esta mujer está haciendo. Una buena obra, hermanos, es buena, sí y solo sí. Es buena únicamente cuando se hace según el criterio de Dios y cuando se hace para su gloria. Y según lo que el Señor está viendo, el ungimiento que está haciendo esa mujer cumplió esos requisitos, porque está hecho esta obra según su criterio y para su gloria. Vender el perfume y repartirlo, repartir el dinero entre los pobres, ¿eso era algo malo? No, era una buena idea. Pero lo que hizo María, dice el Señor, fue mucho mejor, fue más excelente, fue más honroso. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Es lógica pura está aplicando el Señor. Y cuando quieran, lo pueden ayudar, pueden hacer el bien, dice el Señor. Pero a mí no siempre me tendréis. Wow, hermanos, eso es impactante. Porque hay un contraste que el Señor está haciendo, un solo versículo y un contraste tremendamente marcado. Pobre siempre va a haber en medio de ustedes.
pero a mí no siempre me van a tener físicamente. Jesús no está hablando, hermano, comentario al margen, ¿no? Jesús no está hablando de la pobreza mundial. Jesús está hablando de la pobreza que siempre habrá en su cuerpo, entre ustedes, entre los creyentes, en su iglesia. Lo que el Señor está diciendo acá, no lo vamos a buscar por amor al tiempo, pero está en consonancia con Santiago capítulo 2, versículo 5, cuando Santiago habla acerca de la parcialidad en la iglesia y habla acerca de los pobres y de cómo Él elige a los pobres para que sean ricos en espíritu. Lo que el Señor está diciendo acá está en consonancia con Mateo capítulo 25, el día del juicio final. ¿Entendés? Cuando el Señor está demostrándole a sus discípulos, Él está dándole una ponderación muy alta a lo que ellos han hecho, los discípulos van a decir, ¿cuándo te hicimos eso a vos? Cuando le hiciste a uno de estos pequeñitos, aquellos que necesitaban esto, que necesitaban lo otro, cuando ayudaron. Este versículo, hermanos, versículo 7 de nuestro texto, si vos querés destruir esa basura diabólica que es el Evangelio de la Prosperidad, acá tenés un texto, versículo 7 del capítulo 14 de Marcos. Este versículo destruye esa farsa llamada Evangelio. Es una mentira, hermanos. Jesús no está siendo insensible hacia los pobres en nuestro pasaje, hermanos, sino que Él está defendiendo la acción de María. ¿Por qué? Porque decíamos, lo que importa es lo que Él piensa al final de cuentas. Versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Desde Marcos capítulo 8, el Señor Jesucristo, hermano, viene profetizando que Él sería arrestado en Jerusalén, que sería condenado a morir en una cruz, que al tercer día resucitaría. ¿Y saben qué? Los apóstoles lo escucharon una y otra vez, pero por las palabras que está usando el Señor Jesús, da la impresión, hermano, estoy afirmándolo literalmente a esto, pero da la impresión de que esta mujer, María de Betania, pudo comprender algo, no todo, pero algo de lo que implicaba la muerte de Cristo en la cruz. Su acto de adoración da a entender que ella comprendía que en pocos días su Señor, su Mesías, sería crucificado. Siempre habrá pobres, pero Jesús no iba a estar siempre físicamente con ellos. Y al parecer esta mujer lo entendió. Ella entendió que ese era, no después, no de acá unos días, no, ese era el momento para manifestar su amor y su devoción por Jesús. Versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El ungimiento de María, hermanos, fue el único ungimiento que recibió el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Fue en vida, no después de muerto como era común en la época hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan ese episodio? Después de sepultado el Señor, van las mujeres, no saben, María no está ahí entre ellas, van, el Señor, por la gloria, el Señor resucitó, no encuentran, no hubo ungimiento. En cambio, María, sí, el único ungimiento que él recibió fue de parte de esta mujer y fue en vida, hermano, no después de muerto. Cristo todavía no había ido a la cruz y en un acto de tremenda adoración fue ungido por esta mujer que él está reconociendo. Cristo no había ni muerto ni resucitado, sin embargo, él cierra este episodio diciendo que donde quiera que se predique este evangelio, tal como lo estamos haciendo ahora, hermano, estamos proclamando el evangelio de Cristo en este momento, se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué increíble, hermanos. Nosotros hoy, en este lugar remoto, recóndito, 2000 años después, estamos cumpliendo la promesa de Cristo. Y así, en todos los púlpitos de todo el mundo donde se proclame el glorioso Evangelio de Cristo. Amén. Conclusión, hermanos. Este pasaje nos muestra la incomparable dignidad de Cristo, hermanos. La dignidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él merece nuestra máxima devoción y adoración, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es digno de nuestro sacrificio más costoso. Y decíamos, ¿cómo responder al amor de Dios en Cristo? De la misma forma, con un amor extraordinario, con un amor increíble, hermanos. Lo que nosotros vimos en esta mujer del texto es el tipo de piedad y adoración
que todo verdadero creyente tiene que tener por Cristo. Un amor tan extraordinario que refleje de verdad el valor que Cristo tiene sobre todo, sobre todo. Me encanta. Paul Washer siempre suelo ver cada tanto un video así que aparece en las redes sociales donde él habla acerca del valor de Cristo y él lo grafica de una forma muy linda. Entonces, si uno pusiera de un lado una balanza todo lo más increíble, lo más glorioso, lo más sublime, y pusiera a Cristo, dice Paul Washer, él lo sobrepasa todo. Y es un hermoso ejemplo, una hermosa gráfica del valor que tiene Cristo. Y repito, un amor tan extraordinario como el de esta mujer debe ser reflejado en nuestra vida, porque eso va a mostrar al mundo el valor que Cristo tiene sobre todo. Segunda de Corintios 5, Pablo le va a decir, verso 14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué cosa? Que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si vos sos un creyente, tu vida entera es de Cristo. Si vos tenés a Cristo como tu Señor y tu Salvador, estás unido a Cristo. Dice la palabra de Dios que Él murió. ¿Para qué murió? Para que vos ya no sigas viviendo para vos mismo, sino para Él. No vivir para uno mismo, hermano, sino que vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Eso es lo que demuestra que Cristo, el valor que Cristo tiene para mí. No basta con palabras, decíamos en la introducción, sino con hecho, con una vida que hable por sí sola. El Señor dijo a esta mujer en el verso 8, ella hizo lo que pudo. Wow, tremendo, hermano. María derramó lo más costoso que tenía, una locura para la época. Ahora, nosotros estudiamos en Marcos capítulo 12 que la viuda dio una ofrenda. ¿Y saben qué? Esta mujer, dicho con otras palabras, también hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo. Marcos 12:43 dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, su único sustento. ¿Vos te das cuenta? Una hizo lo que pudo, ¿en qué? En la abundancia, probablemente en una posición acomodada, un producto de semejante valor. La otra hizo lo que pudo en la escasez. Ahora, la alabanza que cada una recibió de nuestro Señor Jesucristo nos muestra a nosotros, a vos y a mí, que nosotros estamos sirviendo a un Señor que valora aún las pequeñas cosas que hacemos para Él. ¿Cuándo? Cuando las hacemos con un corazón que de verdad quiere honrarle, que de verdad quiere agradarle. Dice de 1 Corintios 4:5, así que no juzguen nada antes de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y acá hay algo que debe volarnos la cabeza, porque Pablo dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, en aquel día, cuando el Señor venga, nuestros corazones van a ser desnudos, las intenciones de nuestros corazones se van a manifestar. Y dice Pablo que recibiremos alabanza. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es increíble, hermano. Pablo dice que cuando Cristo venga va a manifestar las intenciones de tu corazón y cada uno de nosotros vamos a recibir una alabanza de parte de Dios. Nosotros vamos a recibir una alabanza. Eso es increíble, hermanos. ¿Vos te das cuenta de la relación que hay entre nuestro corazón y lo que hacemos para el Señor? Dios lo ve todo, hermano, lo pequeño y lo grande. Estas mujeres que mencioné son un claro ejemplo de eso. A veces nosotros, en nuestro obrar, en lo que hacemos para el Señor, a veces en lugar de recibir alabanza, recibimos crítica por lo que hacemos. Y lo más triste de eso es que a veces la crítica viene de aquellos a los cuales nosotros le estamos sirviendo. Pero ¿sabes qué? Nunca te olvides que la única valoración que cuenta es la de Cristo. Él es la tabla de medida. No es el otro, no, es Cristo. Y en aquel día, dice la Escritura, nosotros vamos a recibir su alabanza, su aprobación. Para Dios, hermanos, todas nuestras obras son imperfectas. Todo lo que vos puedas hacer para el Señor es imperfecto,
¿Por qué? Porque vos sos imperfecto y Él, dice la Escritura, es perfecto en todo sentido. Pero ¿sabes qué? Aún así, aún a pesar de nuestras obras, a pesar de quienes somos, Dios se complace en lo que hacemos para Él, con una adoración genuina, con una adoración desbordante, que sobrepasa los límites de lo que se considera apropiado, decíamos antes. ¿Recordad lo que decíamos de este misionero? No es un tonto aquel que da lo que no puede preservar. ¿Para qué? Para ganar lo que no se puede perder. ¿A dónde estamos haciendo tesoro nosotros? ¿En este mundo? No, estamos haciendo tesoro en los cielos, hermanos. Estamos haciendo tesoro en los cielos y tenemos que asegurarnos de que en aquel día Cristo pueda decir lo mismo de vos. Asegúrate de eso, viví tu vida de tal manera que Cristo en aquel día pueda decir, este hizo lo que pudo. Este hizo lo que pudo en su servicio para mí. Ese tipo de devoción, hermano, este tipo de adoración que nosotros estudiamos aquí en el texto, es el resultado de conocer a Cristo y de conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Decíamos, probablemente esta mujer tuvo una mera comprensión de lo que Cristo estaba a punto de hacer por ella. Ella está mirando hacia adelante. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás para que haya este tipo de devoción. Es el resultado, repito, de conocer a Cristo, de conocerlo a Él, de saber lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Marta, ¿se acuerdan? Se preocupaba en el servicio. Los apóstoles discutían en una ocasión quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero María estaba ahí, a los pies del Señor. Ella estaba obnubilada por las palabras que estaban saliendo de Cristo. Ella entendió lo que los otros no entendieron. Y esta mujer, yo les dije, acuérdense de la palabra decisión. María tomó la mejor decisión. María nos enseña, hermanos, que no se trata de un carácter. Ah, yo soy de este carácter. No, yo soy de esta personalidad. No, no se trata de temperamento. Es un asunto de elección, hermanos. Es un asunto de decisión. En la cena en su casa y en la cena en la casa de Simón el leproso, ella eligió a diferencia del resto. Ella decidió hacer lo que hizo en cada uno de esos escenarios, más allá de su carácter, más allá de su temperamento, más allá del contexto, más allá de ella misma. Ella decidió, hermanos. En su casa ella eligió estar ¿dónde? A los pies de Cristo, escuchando su palabra. Y por eso ahora ella seguramente está reaccionando como reaccionó, está postrándose ¿a dónde? A los pies del Señor, limpiando ese perfume derramado. Ella escogió la mejor parte, no lo digo yo, lo dijo el Señor. Ella escogió lo mejor. La pregunta de rigor es, ¿cómo son tus elecciones? O sea, te obliga este pasaje a considerar cómo son tus decisiones cuando se trata de mostrar devoción a Cristo, cuando se trata de mostrar adoración por Cristo. Nosotros estamos, hermano, en una posición superior, en una mejor posición que esta mujer. Tenemos más razones para adorar a Cristo. Tenemos más razones para tener por Cristo una devoción aún más intensa, más exagerada, más extravagante, podríamos decir, que la de María. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice el pastor? No, porque vos, a diferencia de ella, vos tenés su palabra en tus manos. Nosotros vivimos después de la cruz. No antes de la cruz como estaba ella, pero lo que ella hizo fue increíble. Pero nosotros vivimos después de la cruz, estamos mejor informados, nuestra mente está mejor nutrida o debiera estarlo. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento en nuestras manos, hermanos. Pero el problema es que a veces estamos muy, pero muy distraídos, demasiado distraídos con los asuntos de este mundo, con los negocios de esta vida. Y tristemente las elecciones que hacemos a veces son lamentables, hermanos. Pero Dios nos está llamando y nos está desafiando a que elijas, que vos decidas estar a los pies de Cristo, escuchando sus palabras, cautivándote por su palabra. ¿Y eso cómo se traduce? Sumergite en la palabra de Dios. O sea, no es en vano que tenés la palabra, la santa Biblia, la santa palabra de Dios en tu poder. Sumergite en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vos invertiste un tiempo exagerado, un tiempo desbordante en leer las Escrituras, en conocer al Dios de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que vos hiciste un acto de adoración que llamó la atención?
Fue inusual. Qué raro cómo está actuando este hombre, esta mujer, esta hermana. ¿Cuándo fue la última vez que vos diste tu tiempo, tus ofrendas, tus recursos, todo de una manera exagerada según el estándar de este mundo? O sea, vos no debiera llamarte la atención que cuando vos ofrendes para la extensión del reino, para la extensión del evangelio, no debiera llamarte la atención que venga a tu mente y digas, mirá la cantidad de cosas que podés hacer con esto. Mirá, fíjate, podés ampliar tu casa, podés cambiar el auto, podés hacer esto, podés hacer lo otro. O sea, creo que todos pasamos por eso. Claro, ese es según el estándar de este mundo, pero repito, estamos infectados, hermano, con el espíritu de esta época. Desechemos todo eso. Gastemos nuestras energías de una forma exagerada para servir a Cristo y su iglesia. Y repito, nunca disfraces los intereses personales con la falsa prudencia. Cuando hagas eso, acordate que sos parecido al hijo de maldición, o sea, sos parecido a este tremendo traidor. Nunca disfraces tus intereses personales. Y esto nos golpea a todos, porque todos en este lugar tenemos intereses personales. Y la naturaleza caída que tenemos nos lleva a ser buenos en disfrazar esos intereses personales como preocupación por los hermanos. Nunca caigas en eso, hermano. Y por último, para cerrar, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, yo tengo la obligación de decirte que tu devoción, tu adoración está puesta en el lugar equivocado, porque está puesta en cualquier otra cosa menos en el lugar donde tiene que estar. El valor de Cristo sobre todas las cosas, es el sermón de hoy. Para entender el valor de Cristo sobre todas las cosas, ¿sabés lo que tenés que hacer vos? Si tenés el testimonio en tu corazón de no pertenecer a Cristo, acudí a Cristo, corre al Señor en arrepentimiento y fe. Tenés que entender, dijimos, la gravedad de tu condición de pecador delante de Dios. Tenés que entender lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para salvarte a vos y a mí. Tenés que conocer lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para salvar pecadores. Y dice la palabra de Dios que el Salvador de los pecadores, Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, tuvo que morir en una cruz para que pecadores como nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios, para que pecadores como nosotros no seamos el objetivo de la ira de Dios. Cristo Jesús voluntariamente recibió, dice la Escritura, todo el peso de la ira de Dios por tu pecado, por mi pecado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentimiento y fe es lo que demanda Dios de todo pecador, que tiene el testimonio en su corazón de no pertenecer a Cristo. Amén.